Todo lo que el hermano Job contó tiene que ver con el texto que yo quisiera que pudiéramos leer esta mañana. Y acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios en el capítulo 4. Y el pastor Job contó como en su momento el Señor nos trajo a sus pies por gracia, me concedió el arrepentimiento, me concedió una esposa, nos llamó al ministerio. Y este versículo 1, hay una palabra ahí que explica cómo es que sucede eso, ¿verdad? Explica cómo es que sucede todo esto. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Por qué es ese ministerio que ha recibido el apóstol Pablo? Dice ese versículo. Porque somos súper inteligentes. ¿Cómo que dice este ministerio? ¿Según qué? Según la misericordia que hemos recibido. Y mientras mi hermano Job recordaba todas estas cosas, yo decía: Señor, si hay una razón por la que yo estoy aquí parado, porque hemos estado 2 años ya en Minnesota, es por esa palabra, por su misericordia, por su misericordia. Sigamos leyendo. Dice: por la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Y ya vamos a ver que esa palabra se va a repetir otra vez. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, y nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y hasta aquí vuelve a terminar Pablo la idea de todo este pasaje que empezamos a leer en el versículo 1, versículo 16. Por tanto, dice, después de todo esto que ha dicho, vuelve a decir: no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Acompáñenme a orar. Padre, oramos, Señor, por gracia esta mañana. Gracias para tu siervo, Señor, para hablar tu palabra con fe y con verdad.
Gracias, Señor, para tu pueblo, para oír tu palabra con fe. Y Padre, para recibirla como palabra que viene de ti, Señor. Guárdame del error, Señor. Guárdame del orgullo. Ayúdame a confiar en ti. Y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana estamos hablando, hermanos, de no desmayar en el ministerio del Evangelio. Yo creo que esa es la idea central de este texto. Segunda de Corintios es una carta que el apóstol Pablo escribió a raíz de las acusaciones que él estaba recibiendo de parte de esta iglesia. Usted se puede imaginar que esta iglesia estaban acusando al apóstol Pablo de algunas cosas. Y una de las cosas que lo estaban acusando es que posiblemente él no era un apóstol genuino. Porque el apóstol Pablo era un apóstol bíblico. No un apóstol así como lo que vemos hoy, ¿verdad? Que andan volando en sus aviones y andan con relojes de miles de dólares y en carros del año o carros carísimos. No, el apóstol Pablo dice, él estaba siendo culpado por esta iglesia por no ser un verdadero apóstol, porque él sufría mucho. Y si el apóstol Pablo entrara hoy por esta puerta, probablemente usted y yo diríamos, y ese es el apóstol Pablo. Así todo rotita la ropa y todo golpeadito y todo viejito y todo arrugadito. Entonces él escribe esta porción de la Escritura para que la iglesia en Corinto entienda que Dios en realidad le había dado a él este ministerio para ser apóstol del Señor Jesucristo. Y en esta sección él está animando a la iglesia a no desanimarse al predicar el Evangelio. Y ese es mi deseo esta mañana para ustedes, motivarles a proclamar el Evangelio con pasión a pesar de cualquier dificultad. A pesar de cualquier dificultad, que esta mañana usted se vaya de aquí con un deseo en su corazón, con una pasión de ir y proclamar el Evangelio de Jesús. Y si usted es uno de estos que, como Pablo dice, ha desmayado o se ha desmotivado de hablar la palabra de Dios a otros, que esta mañana Dios pueda animarle a hacerlo otra vez. En primer lugar, los primeros versículos hablan de que a veces nosotros desmayamos en la proclamación del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque a veces no se dan los resultados como uno quiere. A veces no pasan las cosas como uno quiere. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, pero si nuestro Evangelio está encubierto, en lo que se pierden está encubierto. Es decir, Pablo está diciendo, hay personas que uno les predica el Evangelio y es como que tienen los ojos cegados y no oyen la palabra y rechazan el Evangelio. Y entonces Pablo iba a predicar a un lugar, y usted conoce la historia, por ejemplo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos. No vamos a ir ahí, pero en el capítulo 17 dice, Pablo predica el Evangelio en Atenas. Y dice al final de este pasaje, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cuántas veces le han dicho a usted así? Hay otro día me hablas de eso. Si no le han dicho eso, es porque usted no ha predicado el Evangelio suficiente. No, hermano, a mí nunca me han dicho eso. Pues usted quizás no ha predicado suficiente, pero Pablo vivía para predicar el Evangelio. Yo me ponía a pensar, el apóstol Pablo, o sea, aquí está el pobrecito René González, pero el apóstol Pablo viajó cientos de kilómetros por lugares, viajó a Atenas y llegó, hizo su evento evangelístico. Y el resultado del evento evangelístico dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otra vez. Y entonces los corintios decían, ay, este Pablo predica y la gente no se convierte, quizás no es apóstol de verdad. Quizás en realidad no es el apóstol que él dice que Jesús lo ha enviado a predicar, porque él predica y la gente no se convierte. Entonces
Ahora, en este versículo, en los primeros versículos del capítulo 4 que estamos leyendo, Pablo está explicando qué es lo que sucede. Él está explicando, la Biblia es honesta y dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, en los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay algo que está pasando ahí. Cuando una persona oye el evangelio y no responde, hay algo que está sucediendo y dice que el Dios de este siglo, ¿quién será ese, hermanos? Sí, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Siempre cuando usted y yo vayamos a predicar el evangelio, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo me acuerdo que hicimos un grupo en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, y empezamos a hacer reuniones, y la primera reunión llegaron un montón y yo bien contento. Y a la segunda reunión llegaron menos, y a la tercera reunión llegaron menos, y a la cuarta reunión no llegó nadie. ¿Cómo cree que me sentía yo? Yo decía, ¿y para qué hago estas reuniones? Decía yo. Hay una batalla que está pasando cada vez que hablamos la palabra de Dios. Y quizás la batalla está pasando hoy mismo en este lugar. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, si usted no ama a Jesucristo como su Rey y Salvador, quizás usted está siendo cegado por este príncipe de este mundo que sabe qué quiere hacer él, llevárselo ciego al infierno, sin Jesús. Cada vez, amados hermanos, que hablamos la palabra, hay una batalla. Por eso no podemos ir a predicar así como ir a vender seguros. Tenemos que orar y pedirle al Señor, ayúdame, Señor. Porque hay uno que está cegando los ojos del entendimiento de las que están oyendo la palabra. Y entonces dice Pablo, a veces eso le causa a uno ganas de desanimarse o desmayar, dice. Pero él dice, no, aunque hayan personas que rechacen el mensaje, dice, no desmayamos. No desmayamos. Hay un compañero mío de Adam y de Cody, que nosotros estamos en el mismo año, que se llama Chin Chin. Él es ¿sabe dónde es? Él es de Burma. Hoy se llama Myanmar, se llama ese lugar. Y usted sabe que ahí hubieron misioneros, y hubo un misionero especialmente que pasaron meses enteros, años enteros. Creo que pasaron 7 años de hablar la palabra, y al 7º año fue que él sabe que bautizó al primer cristiano. 7 años 7 años para bautizar a un cristiano. Y sabe que hoy el lugar de donde es Chin Chin, nuestro compañero que ahorita está en Minnesota con nosotros, sabe que casi el 90% de la gente en ese estado, se llama el estado Kachin, el 90% de la gente son cristianos. Cientos de miles de personas son cristianos hoy ahí. Pero a veces toma mucho tiempo. Y eso causa que desmayemos. Entonces, el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos está diciendo, amados hermanos, si es en San Alejo, en Aguasarca, en Quelepa, en Obrajuelo, no desmayen. Amén. Iglesia en San Miguel, no desmayen. No desmayen, aunque tome tiempo, no desmayen, aunque rechacen el evangelio, no desmayen. Y si usted no ha ido, amado hermano, no se ha desmayado porque ni siquiera ha ido. No se ha cansado, no se ha decepcionado porque ni siquiera ha ido. Con todo mi corazón yo le animo esta mañana. La palabra de Dios le llama aquí al evangelio, le llama un tesoro. Un tesoro. Lo que tenemos en Cristo Jesús, amados hermanos, no es cualquier cosa.
Lo que usted va a presentar allá no es la iglesia por la gracia de Dios. Lo que usted va a presentar a ese lugar no es el pastor Job. Lo que nosotros vamos a presentar es el nombre de Cristo Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre, dice la palabra, que en ningún otro nombre hay salvación. Solo en Él. Desmayamos a veces porque fracasamos cuando llevamos el Evangelio. No hay resultados. Pero el apóstol Pablo dice, no desmayemos. El hecho, hermanos, dice que estos están cegados. El hecho de que un ciego no vea el sol no significa que no está brillando, ¿verdad? El hecho que una persona rechace el Evangelio no significa que Jesús está brillando. Y entonces aquí viene una promesa para nosotros y para mí, para usted y para mí. En el versículo 6, mire, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuánta esperanza hay para nosotros, amados hermanos, que aunque a veces sintamos que fracasamos al predicar el Evangelio, nuestra confianza no está en nuestra propia habilidad. Usted no va y dice, ay hermano, pero es que yo ¿cómo voy a hablar si yo, mire, el hermano René allá estudia con el hermano John Piper, el hermano Job sabe un montón de la Biblia y yo no sé nada? Dice que no es nuestra propia habilidad, hermano. Dice este versículo que el Dios que un día en la creación dijo, en medio de las tinieblas, Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Usted se puede imaginar, con una palabra de Dios fue suficiente para que en el universo apareciera la luz. Y dice, ese mismo Dios es el que hace que el corazón ciego que Satanás tenía cegado, llevándolo al infierno, en ese momento la luz del Evangelio llega a ese corazón y ¿sabe qué? Esa persona se rinde a Cristo ahí. Y si usted y yo no tenemos esa fe cuando vamos a predicar, hermanos, que Dios nos anime con su palabra aquí. Cada vez que usted sienta, aquí en San Miguel se siente tan rico el sol, ¿verdad? Eso tienen bastante aquí. Nosotros allá tenemos días en el invierno que se hacen bien cortitos. Ahora en el verano los días son bien largos. El sol se pone en Minnesota a las 9:30 de la noche. A las 9:30 todavía hay sol. A las 9 usted todavía ve su sombra, sí, y a las 9:30 se empieza a poner el sol ya oscurito. Pero en el invierno, a las 4 ya está oscuro, como que son las 8. Y se hace así, pero aquí tiene un montón de sol. Cada vez que vea el sol, recuérdese, un día Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y así dice, así es, dice, Él resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De la misma forma, ese milagro que Dios hizo de hacer aparecer la luz, dice, ese mismo poder tiene Dios para hacer que un corazón que está cegado vea la luz de Jesús. Papás, los que somos papás, no se canse de predicar el Evangelio a sus hijos. Y usted dice, pero es que yo ya pasé varios años y no, ya se me casó, mire, y tampoco. No pierda la esperanza. No pierda la esperanza. No pierda la esperanza, aunque no hagan resultados. Cuando predicamos la palabra, no desmayamos. No desmayamos. En segundo lugar, de los versículos 7 al versículo 15, creo que la palabra aquí, el mensaje principal de esa sección es que no desmayamos tampoco al ver nuestra propia debilidad. El apóstol Pablo, como dije al principio, está aquí defendiendo su ministerio. Está hablando de por qué él considera que las cosas que le pasan a él no son simplemente porque él es, porque no es un apóstol genuino, sino fue porque Dios está obrando en su vida de esta forma. Pero no es fácil cuando a uno, como dijimos al principio, no es fácil cuando rechazan el Evangelio y no hay resultado.
No fue fácil para su pastor estar en Armenia, yo me acuerdo cuando yo fui ahí. A veces es difícil la obra de Dios y tampoco es fácil, ¿sabe qué? Cuando nosotros como cristianos tenemos que sufrir por el nombre de Dios. Eso a veces causa desánimo también. Eso a veces causa que desmayemos en la misión que tenemos como iglesia. Pablo ocupa unas palabras aquí bien poéticas, dice en el versículo 7, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en el versículo 8 dice cómo estamos, dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo vivió una vida marcada por debilidad y sufrimiento. Solo en esta carta, en 2 de Corintios, 2 veces él menciona los sufrimientos por los cuales tuvo que pasar. En una misma carta, imagínense, hace 2 listas. Vamos a leer una de ellas, vamos a leer vaya conmigo al capítulo 11 de 2 de Corintios. Y entonces a Pablo lo estaban comparando, ¿verdad?, con otros ministros que andaban ahí. Y dice él, son ministros de Cristo, en el capítulo 11, versículo 23 de 2 de Corintios. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. 3 veces he sido azotada con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Así me decía el hermano Job ayer que estábamos en el desierto, ¿verdad, hermano Job? Sin agua. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío. Aquí le podría poner usted en calor también, y en desnudez. Muchas personas, y que me va a perdonar el hermano Job, pero muchas personas piensan que hacerse cristiano es para que uno le vaya bien, ¿verdad? Para que a uno le vaya, ya no se enferme, para que uno le salga bien todo en el trabajo, para que los hijos crezcan bien correctos. ¿Cómo describe el apóstol Pablo su apostolado aquí? Azotado, durmiendo en el suelo, ¿verdad?, en el frío, náufrago, apedreado, echado de las ciudades. Para los corintios, Pablo no parecía un poderoso apóstol, ¿verdad? Y saben, amados hermanos, en nuestros días existe un falso evangelio que enseña que el cristiano que ama a Cristo vive una vida de comodidad y riqueza en esta tierra. Déjeme decirle con todo mi corazón, ese evangelio es falso. No está de acuerdo a las Escrituras. Hay un sufrimiento por el amor a Cristo y por predicar la palabra que debilita, sí, desanima a veces, sí, pero es un privilegio sufrir por Cristo Jesús y por llevar la palabra. Y yo me pregunto, quizás algunos de nosotros estamos enfrentando pruebas hoy, enfermedades, necesidades, sufrimientos. A veces hay algunos que pensamos, bueno, yo estoy enfermo, o yo soy bien pobre, y yo cómo voy a ir a predicar, yo cómo voy a ser testigo de Jesús en estas condiciones, ¿verdad? Voy a esperar que tenga un mejor trabajo, voy a esperar que
que me sane. Y el apóstol Pablo entendió algo súper importante, creo, en este pasaje, y es que Dios no solamente permite el sufrimiento, Dios diseña el sufrimiento para sus hijos. Y lo diseña con el propósito de que, con un propósito especial. Y este texto nos dice cuál es el propósito. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo 7? Dice, Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro. Y cuando Pablo está diciendo vasos de barro, ¿por qué dice eso? O sea, el barro es una cosa súper frágil, que usted medio se le cae y se quiebra. ¿Por qué permite Dios que sus siervos a veces estemos llenos de pruebas, llenos de problemas, llenos de sufrimiento? Y dice aquí el versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gente cuando lo vea a usted predicando no diga, qué gran siervo, ¿verdad? Qué gran sierva. No, para que la gente diga, qué tesoro, qué Jesús el que esa persona habla. Qué gran tesoro el que esta persona, aún en medio de su enfermedad, o aún en medio de su pobreza, qué tesoro el que esta persona comparte y tiene en su corazón. Él nos ha diseñado, hermanos, como frágiles vasijas de barro, para que las personas puedan ver que la gloria y el poder no son de nosotros, son de Cristo. Joni Eareckson Tada es una mujer que ha vivido en una silla de ruedas casi toda su vida. En sus años de adolescencia, ella estaba nadando en un lago y se tiró a hacer un clavado y se rompió la columna. Y de ahí en adelante quedó parapléjica, es decir, del cuello para abajo no podía mover absolutamente nada. Y ella dijo esto: el plan de Dios es específico. Él no dice, a cada persona le tiene que caer un poco de lluvia, hablando como que la lluvia es el sufrimiento. Y luego dice, toma una manguera para ver a quién se moja más. Si el sufrimiento fuera el agua, lo que está diciendo Joni es, Dios no es alguien como quien dice, vamos a ver a quién le cae más sufrimiento aquí, vea. No, dice Joni. Él prepara las pruebas que nos vendrán a cada uno. Cada dificultad en la vida del cristiano ha sido ordenada desde antes de la eternidad, dice ella. Preparada a la medida para el bien del cristiano. Y Pablo entendió eso. Y los corintios criticaban a Pablo porque decían, este Pablo solo... Dígame usted, ¿cómo se vería una persona hoy que ha sido azotado, que ha sido apedreado? No se vería quizás así tan nítido, ¿verdad? Quizás su apariencia física, ¿verdad? Quizás todo sería un poco feíto, como decimos nosotros. Y Pablo dice, no, es que yo no estoy sufriendo por casualidad. Dios me hizo, dice el apóstol Pablo, una vasija de barro con un propósito, para que la gloria sea toda para Dios. Para que la gente no ponga sus ojos en el vaso, ponga sus ojos en el tesoro que está dentro. Y cuando usted y yo sufrimos al predicar el evangelio, tenemos que entender que Dios va a usar ese sufrimiento para su gloria. Y yo sé que, hermanos, todos nosotros sufrimos de una forma u otra en este mundo, ¿sí o no? Un día estamos celebrando y al otro día estamos llorando. No sé si a usted le pasa. En mi propia familia, ¿verdad? Un día estábamos celebrando que debemos tener una bebé y al siguiente día estábamos
en el hospital, ¿verdad? Porque estuve en cuidados intensivos 15 días. Ahí estaba el hermano Job cuando estaba ahí en el hospital. Y uno dice, Señor, ¿y por qué permitiste estas cosas? Y Dios dice, no, es que yo no solo las permito, yo las diseño, yo las preparo, porque de esa forma el evangelio, ¿verdad?, va a apuntar a Cristo, no a la vasija. Y Él va a usar nuestro testimonio de fe en esos momentos. En tercer lugar, amados hermanos, lo que del versículo 13 al versículo 17, dice así. Vamos a leer al final el versículo 16 y 17. Cuando Él hace la conclusión, dice, por tanto, yo le quiero decir algo. Siempre que leen su Biblia esas palabras así, por tanto, por lo cual, póngale atención. Porque si yo vengo donde el hermano Orlando y le digo, mire hermano Orlando, por tanto, yo estoy enojado con usted. Y entonces, ¿qué cree que va a querer saber el hermano Orlando? El motivo, vea, ¿por qué? ¿Cómo que por tanto? ¿Qué pasó, vea? No me puede venir a decir usted que esté enojado conmigo. De la misma forma, cuando usted en su Biblia lea por tanto, diga, ¿y por qué? Esa es una conclusión, ¿verdad? ¿Por qué está llegando Pablo a esa conclusión? Entonces Pablo lo que nos está diciendo es, no desmayamos al fracasar cuando llevamos el evangelio, no desmayamos al ver nuestra propia debilidad. Y lo tercero dice, por tanto, dice, no desmayamos, dice el versículo 16. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando su pastor o sus líderes les animan y les invitan a ir a las misiones, a acompañarles a ir a un hospital, a predicar la palabra, a ir a la cárcel. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Mariona con el hermano René. Llegué tarde porque yo estaba trabajando y entonces todo el grupo entró junto a Mariona. Y yo llegué tarde. Y entonces me tocó entrar solo. Y usted no se puede imaginar el miedo que yo tuve cuando llegué. Los guardias a uno lo dejan así, ¿verdad? Como que ellos no entran con uno. Ellos lo revisan todo y después yo iba con mi Biblia y me puse una corbatilla y empecé a caminar y no le exagero, habían como 50 hombres ahí en la red gritándome. ¡Vení! Y yo dije, ay Señor, aquí quedé. Y lo primero que me puse a pensar es, y el hermano René, ¿por qué me anda invitando a estas cosas a mí, verdad? Sabe que cuando su pastor o sus líderes le invitan, le llaman, le animan a participar, a dar, no es simplemente porque ellos quieren que usted se involucre. Eso pasa en la empresa, no. Cuando los pastores animamos a nuestras congregaciones a no desmayar en la predicación del evangelio, es porque nosotros sabemos que esto es más allá. Dice aquí que nosotros deberíamos de ver las cosas que no se ven. Es decir, la pregunta para el apóstol Pablo y para usted y para mí esta mañana, bueno, ¿y vale la pena eso? ¿Y vale la pena que uno vaya a hablar a una persona y que la persona se le ríe en la cara o le diga, ay, después me contás? ¿Y vale la pena que usted vaya a una misión y le rayen su carro tan bonito? ¿Y vale la pena que usted dé para la misión y entonces no tiene para irse de vacaciones a la Cuco, a algún lugar? ¿Vale la pena vivir así? ¿O es una locura? ¿Vale la pena vivir una vida predicando el evangelio, proclamando la palabra, o es simplemente una pérdida de tiempo? Y el apóstol Pablo dice así, nosotros no desmayamos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, y aquí no está hablando simplemente de cualquier problema, está hablando de las tribulaciones en el contexto que tienen que ver con la proclamación del Evangelio. Está hablando de las tribulaciones que él tuvo como apóstol. Dice, esas tribulaciones son momentáneas, pero ellas producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Valió la pena para el apóstol Pablo sufrir tanto por predicar el Evangelio? Yo creo que sí. Dice la palabra que si usted y yo no creyéramos que Cristo resucitó de entre los muertos y que nosotros un día vamos a reinar con Él, dice que nuestra fe sería vana, digna de conmiseración. Si Cristo no reinara en el universo, si Él no nos hubiera prometido que un día vamos a estar con Él para siempre, yo le diría, no, ¿y para qué se viera a solear hoy en la tarde ahí a San Alejo? ¿Verdad? Va a llegar todo lleno de polvo el carro y, no, hermano, mejor llévelo al car wash, que se lo laven ya y lo tiene bien bonito ya el lunes. Yo le diría, ¿por qué dar para las misiones? Mejor ahorre para la educación de sus hijos un día. Sería una locura si no viéramos que hay cosas, amados hermanos, que dice aquí, que no vemos, que son eternas. Su carrito, su reloj, su casita, todo es temporal. Todo es temporal. Dios nos lo muestra de muchas formas. Un hermano muy amado de GHO que ha estado aquí en esta iglesia, el hermano Paul. Él es un médico bien exitoso ahí en los Estados Unidos. Es un otorrino. Y cuando nosotros nos fuimos, él nos ofreció que nos iba a regalar un carro, imagínense. Y yo, cuando yo me fui antes con mi familia, me fui a Carolina del Norte, donde vive él, y fui a traer el carrito. Y según yo me iba a dar una cacharrita ahí para medio pasarla. Y él tenía un pickup de esos así, doble cabina, grandote. Y yo cuando lo vi ni creía, un carro tan bonito. Y yo dije, bueno, bendición, vea, del Señor. Y yo nunca había tenido un carro así tan chivo, vea, tan nice. Una gran troca, dice, allá, dice, un gran carro. Y mire, yo manejándolo, qué bonito, bueno. Íbamos a pasar un tiempo de vacaciones con unos hermanos en la fe de Minnesota. Íbamos a manejar hasta Arkansas. 2 días antes de Navidad, el 22 de diciembre. Y estaba, esa época bien helada, ¿verdad? Donde estamos nosotros. Y íbamos en la carretera y el carro empezó a dar vueltas de repente. Ahí le llaman el hielo negro, ¿verdad? Es una capa de hielo bien fina en la carretera que no se puede ver, no hay nada que hacer. Íbamos recto y empezamos a dar vueltas, chocamos con una valla de esas de señal y después empezamos a volcar en el carro. Por la pura misericordia de Dios salimos ilesos, ¿verdad? Un gran susto, por supuesto. Toda la familia íbamos, toda la familia. Pero el carro quedó destruido, completamente destruido. Todo lo que tenemos es pasajero. Todo lo que tenemos es pasajero. Dice el apóstol Pablo aquí que no desmayamos predicando el Evangelio, porque hay cosas que suceden cuando usted predica el Evangelio que son eternas. Y yo creo que su pastor, yo sé que su pastor y cada uno de aquellos que aman a Jesucristo quieren para su congregación, que su congregación enfoque en su vida en cosas eternas. Claro, uno se alegra cuando usted, pastor, mire, fíjese que Dios me ha regalado una casa. Ya me alegro, gracias a Dios por eso. Pero cuando alguien viene y me dice, pastor, yo quiero involucrarme.
Yo quiero servir, yo quiero aprender a predicar mejor el Evangelio. Yo quiero conocer mejor la palabra. Yo quiero ir, hermano, yo quiero dejar mi trabajo, irme a servir al Señor. Eso es eterno. Eso es eterno. Y un día usted va a ver esas almas en el cielo y vamos a gozarnos en Cristo. No podemos comparar las riquezas de este mundo con lo que Dios le permite a aquellos que proclaman el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo estaba a punto de terminar sus días, le escribió así a su hijo Timoteo. Usted conoce estos pasajes. Mire cómo le dice a su hijo. Él bien sabía cómo es el ministerio del Evangelio. Y le dice en 2 Timoteo 4:5, yo se lo leo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, Timoteo. Y mire por qué le dice, haz obra de evangelista. O sea que ser evangelista da aflicciones. Va a dar aflicciones. Haz obra cumple tu ministerio. Y mire qué decía el apóstol Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo en aquel día, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo dice al final de este pasaje en 2 Corintios que estamos leyendo, ponga en balanza cómo está viviendo. Dice, los sufrimientos, las cosas que pasamos por el Evangelio, y por el otro lado ponga, dice, el peso de gloria en la eternidad, por vivir una vida de entrega y servicio al Señor. Amados jóvenes, les quiero decir a los que están aquí, yo sé que ustedes tienen sueños, ¿verdad? Sé que quieren culminar sus carreras, tener un buen trabajo quizás, tener su propia empresa. Eso está bien. Háganlo para el Señor, esfuércense en sus estudios. Pero yo oro porque algunos de ustedes digan un día, yo quiero servirle al Señor. Yo oro para que algunos de ustedes digan, a mí no me importa, ¿verdad? Ver a mis amigos ahí con su carro y su casa. Yo quiero servir a Cristo. ¿Por qué? Porque para el mundo, así como Pablo, usted va a ser un perdedor quizás, pero no en el reino de Dios. No en el reino de Dios. Las personas, hermanos, que no conocen a Cristo viven para cosas temporales, cosas que se pueden ver y tocar. Sufren para ganar dinero y fama. Pero Dios nos está llamando a vivir poniendo nuestros ojos en las cosas eternas que no se ven. Y por eso no desmayar en la misión del Evangelio. Volvamos a leer el versículo 1 para terminar. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Y solo le quiero recordar estas palabras. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios, perdón. Según la misericordia, perdón, de Dios que hemos recibido, no desmayemos. Gracias, hermano, gracias, muy amable. Ya pasó Es por la misericordia de Dios que hemos recibido. Cada uno de nosotros, hermanos amados, si estamos en la fe, hemos recibido, dice la palabra, riquezas de misericordia. Si usted no ama a Cristo Jesús, si usted no está apasionado por el Evangelio, no va a proclamar el Evangelio.
Si usted no recuerda diariamente cuánta es la misericordia que Dios derramó en Cristo Jesús por usted en la cruz, no va a haber pasión por el Evangelio. Y por eso es importante que nosotros recordemos, que no olvidemos que somos pecadores, que hemos sido salvados, perdonados por la gracia de Dios. Que Dios mató a su Hijo. ¿Oyó eso? Dios mató a su Hijo para salvarlo a usted. Nosotros hemos en el seminario hemos estado aprendiendo hebreo, y uno de los pasajes que hemos estado escudriñando es Génesis capítulo 15. Y ese es el pasaje cuando Abraham, ¿verdad? El Señor lo llama a subir al monte Moriah y a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando uno lo lee en el hebreo, uno siente que uno está como en cámara lenta. Que va, y así es, ¿verdad? Las frases son tan lentas, ¿verdad? Entonces dice, y Abraham levantó el cuchillo, y cada escena va como en cámara lenta. Y uno siente, cuando lo lee en el hebreo, uno siente la tensión. ¿Quién de nosotros, dígame usted, quién de nosotros agarraría a su hijo, lo pondría amarrado encima de un altar y literalmente le cortaría la garganta? Nadie de nosotros ni siquiera concebimos como padres a nuestro propio hijo lo tiraríamos ahí, agarraríamos un cuchillo y literalmente le cortaríamos la cabeza. Y sabe que eso ni siquiera se compara a lo que Dios hizo con su Hijo Jesús. Él tomó a su Hijo, al Rey del universo, y lo expuso, dice, desnudo en una cruz, por sus pecados y por los míos. Si ahora tenemos la gracia de poder hablar el Evangelio, es porque dice, según la misericordia que hemos recibido. Hermano, que nunca se le olvide que usted es un pecador, que está firme en las promesas de Dios simplemente porque Dios le amó lo suficiente para matar a su propio Hijo y así vindicar su gloria y darle a usted la salvación que ha recibido por gracia a través de la fe. Proclamemos este Evangelio, amados hermanos. Ocupemos las oportunidades que su iglesia les da, que tienen su trabajo, que tienes en tu centro de estudios. Ocupar las oportunidades para hablar de Jesús y no desmayemos en la misión del Evangelio. Oremos. Padre, cuánta misericordia hemos recibido, Señor. El Evangelio nos recuerda, Señor, que somos viles pecadores, que nunca hubiéramos podido venir a ti, Señor. Tú nos buscaste, tú nos salvaste, tú entregaste a tu Hijo como un sacrificio por nuestros pecados. Y por eso, Padre, hoy te pido, Señor, aquellos que de alguna forma han desmayado en su pasión, se han desanimado en su pasión y en su fuego por hablar tu palabra, Señor, por predicar el Evangelio, por ir a las misiones, Señor, por dar. Padre, no desmayamos, dice tu palabra. No desmayamos ante la dificultad, no desmayamos aún viendo nuestras propias debilidades, Señor, no desmayamos porque ponemos nuestros ojos en las cosas eternas. Vale la pena, Señor. Cada sacrificio vale la pena. Tú eres el tesoro más grande del universo, Señor.
Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, no simplemente nos vayamos de aquí sintiéndonos culpables por lo que no hacemos, Señor, que nos vayamos sintiéndonos agradecidos por lo que tú hiciste en la cruz. Y que al recordar tu misericordia, tu perdón, tú, Señor, nos ayudes a retomar el deseo y la pasión por hablar tu palabra, Señor. Y si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, si usted nos visita hoy por primera vez, queremos decirle que no es casualidad que esté esta mañana aquí. Quiero decirle que el Señor Jesús está dispuesto a perdonarle todos sus pecados hoy. Que Él está dispuesto a que usted se rinda delante de sus pies y le diga: Señor, yo te necesito. Soy pecador, no me puedo salvar a mí mismo. Necesito un Salvador. Yo no le puedo prometer que sus problemas se van a acabar, pero sí le puedo decir por la palabra que si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, será salvo hoy. Y por eso quisiera orar. Y si usted está ahí y quiere hacerlo esta mañana, dígale con todo su corazón al Señor: Señor, perdóname por mis pecados. Reconozco que soy pecador y me arrepiento, Señor. Y pongo mi fe en Jesús como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Y ayúdame a ser un testigo fiel de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.